Hemos llegado a este séptimo domingo del tiempo ordinario y hoy de alguna manera cerramos este primer ciclo del tiempo durante el año para adentrarnos en 2 días más en el camino de la Cuaresma, camino hacia una nueva Pascua de Resurrección. Y nos ha acompañado a lo largo de estos 7 domingos el Evangelio de Mateo. Un Evangelio que hoy nos deja como en disposición del corazón para iniciar ese camino de purificación, ese camino de preparación a celebrar una vez más la Pascua. Qué oportunidad que nos da siempre la liturgia. Uno podría mirarlo desde un aspecto que es el aspecto de la repetición, pero no es repetir, es dar una nueva oportunidad. Dios nos da todos los años, en cada Cuaresma, la oportunidad de dejar alcanzar, ser alcanzados en nuestro corazón por su gracia, por su misericordia, particularmente en aquellas cuestiones, en aquellas situaciones, en aquellas áreas de nuestro corazón que todavía no han sido alcanzadas o no hemos puesto claramente ante esa mirada misericordiosa de Dios. Y por eso hoy, insisto, casi como una preparación previa, se nos invita a mirar de una manera distinta. Siempre hay otra forma de ver las cosas. Hay una escena bellísima de una película de hace algunos años, del año 2010, la película de Dioses y de Hombres. Es una película que relata el martirio de toda la comunidad de monjes del Tibrín en Argelia, y en base a el diario espiritual del hermano Roger, que era el prior de esa comunidad. Y hay una escena que acontece en la Nochebuena, cuando uno de los terroristas asalta el convento y pide hablar con el responsable, y él le manifiesta al hermano que no tiene opción a lo que está haciendo. El hermano Roger le dice: siempre hay otra opción. Es como que hoy el Evangelio nos dice: siempre hay otra manera de mirar, de abordar, de definir, de decidir sobre las cosas. Sin embargo, a veces tendemos como a hacer absoluta nuestra manera, nuestro modo de interpretar la realidad. Estamos acostumbrados a entender siempre las cosas de la misma manera, en parte porque nos conviene, porque es simple, porque es más fácil, en parte porque estamos programados para hacerlo, y en parte también porque a veces no nos damos cuenta que esas respuestas terminan siendo como reacciones, reflejos casi establecidos desde un contexto y desde una cultura, por ejemplo, la cultura del mercado, la cultura del consumo, que nos hace como interiorizar cosas que después llega un momento en que ya no las cuestionamos más, y lo hacemos. Entonces, justamente, de hecho, muchas veces se habla ya hace mucho tiempo de una idea casi filosófica, que es el del pensamiento único. Pensamiento único no es un fenómeno original, no es algo que acontezca en este tiempo,
pero siempre adapta formas diferentes de instalarse en la vida, en el corazón de las personas y de las sociedades. Hasta hace poco tiempo el símbolo del pensamiento único era la típica frase: siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Y a veces esas cosas no hacen que hagamos de nuestra vida, como decía una canción, un museo de grandes novedades. Es como un oxímoron, pero tiene todo un sentido. A veces nuestra vida y nuestras cosas terminan siendo un museo de grandes novedades. Cosas que hasta le hemos quitado la capacidad de transformación. ¿Por qué? Porque las hemos puesto en un museo. Porque les hemos quitado el sentido, la vida. Entonces, justamente de ahí es como que Jesús toma una tradición que había sido muy eficaz, ¿no? Porque hoy Jesús empieza hablando de la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, que por un lado era una ley que había transformado para bien la espiral de violencia. Es como que ponía límite, ojo por ojo, diente por diente, porque antes de esa ley era la vida entera por el ojo o toda la familia por el diente. Entonces eso era como que ubicaba. Jesús, a partir de eso, busca una profundidad mayor, busca dar un sentido mayor, que es el sentido y el modo de Dios. Entonces, por eso hay una referencia muy clara cuando habla el tema de la bofetada. Cuando uno recibe una bofetada, instintivamente está llamado a devolver lo mismo. A devolver lo mismo. Cuando Jesús dice dar la otra mejilla, tiene también todo un sentido simbólico que significa, cuando uno da la otra mejilla, está mirando desde otro ángulo las cosas. Está cambiando el ángulo de la mirada. Está integrando algo que tal vez no estaba presente hasta ese momento y hasta ese instante. Eso no significa que nos guste, que nos peguen, ni que nos divierte, que nos hieran. No, significa precisamente cómo integramos eso que hoy el mundo está pidiendo a gritos. Para terminar, pareciera como que hemos entrado en una espiral a veces que no nos damos cuenta, de violencia. Salimos de una pandemia y el mundo, a partir de la pandemia, terminó siendo un mundo estallado en conflictos bélicos, en guerras, en divisiones, en cuestiones que no se terminan de resolver. Pareciera aquello que alguna vez escuché, que ante el dolor, ante la cruz, hay dos opciones que se hacen presentes en la vida. O nos redimimos o nos resentimos. Y eso a veces ni siquiera es algo que surge, y que surge desde adentro del corazón. ¿Cuál es la diferencia entre redimirse y resentirse? Redimirse significa salir mejor de todo eso. Reunir todo ese dolor, todo ese desgarro, toda esa herida y transformarla. Resentirse significa justamente dejar que todo eso se agrave, se ahonde, se infecte. A veces
al compartir la despedida de un ser querido, digo algo que me parece importante, como un ejercicio espiritual, ¿no? Nuestra fe nos dice que los que han partido no están atrás, están adelante, Somos nosotros los que ahora caminamos hacia ellos. Por tanto, estamos caminando a un reencuentro. Ahora bien, hagamos este ejercicio espiritual. ¿Qué vamos a decirle el día que nos reencontremos? Si uno quedó resentido, a lo largo del tiempo ha ido acumulando un sentimiento que seguramente estallará ante volver a ver al otro y le dirá un reproche, por ejemplo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo me dejaste? No tuve más sentido en la vida. Ahora bien, si uno se redime, uno toma todo lo que el otro le ha dejado, hace una memoria purificada, porque eso también es importante, purificar la memoria de todo lo que el otro nos dejó, expulgarla de todos los momentos no tan buenos, de los conflictos, de las cosas que han quedado sin resolver, Y entonces uno espera el encuentro del otro y seguramente lo primero que le va a decir cuando vuelva a encontrarse es gracias. Gracias. Lo que pasa es que precisamente tanto una palabra, el reproche, como la otra, la gratitud, no van a salir espontáneos en ese momento, ni se pueden programar. Van a ser lo que uno ha ido acumulando. Son esos momentos de la vida donde a uno le sale lo que tiene adentro y no lo puede actuar de otra manera. Entonces, ahí está lo que el Señor nos está invitando en este camino y en este tiempo, particularmente también en la mirada hacia la Cuaresma, que es una mirada a prepararnos una vez más para vivir como resucitados, no como sepultados, no como cadáveres, no como muertos. En este tiempo en que a veces la cultura nos ofrece tantas series, ahora mismo hay quizá una de las series que más éxito tiene en el mundo, es una especie de post-apocalipsis de unos hongos que colonizan a las personas y le quitan todo sesgo y rasgo de humanidad, pero aún los que no están colonizados, infectados por los hongos, también perdieron todo rasgo de humanidad. Entonces, ahí el Señor nos invita a todos nosotros, en esta especie también de pequeño post-apocalipsis, de pandemias, de guerras, de grietas, de dificultades, de miserias, de sismos, a ver qué hacemos nosotros. ¿Nos sumamos a esa especie de caravana de deshumanización o podemos, atendiendo a lo que hoy Dios nos dice, porque hoy cuando se habla de todas estas situaciones, la bofetada, el despojarse de las cosas, el ir más allá de la reciprocidad entendida de manera aritmética, porque de esa manera, ¿por qué Jesús nos propone eso? Porque esa es la manera en que Dios nos ama, Ese es el modo de Dios. Bueno, que sea ese modo el que penetre y llene nuestro corazón de sentido.